Cada accidente, cada error y cada catástrofe siempre tienen a un responsable, con nombre y apellidos. La Gran Finlandia hasta los Urales. La teoría nazi de la superioridad racial con un toque finlandés. 4 años de ocupación de la República Soviética de Karelia, 14 campos de concentración, 34 campos de trabajo para prisioneros de guerra, 10 cárceles. En Karelia hubo literalmente un genocidio contra el pueblo ruso. Dividieron a toda la población en 2 partes, la población privilegiada finlandesa de Karelia y la rusa. Según las cifras oficiales, unas 25.000 personas pasaron por el archipiélago de los campos finlandeses. Aquí estaba el cuartel, allí la entrada. Todo esto pertenece al campo. Nuestra hermana María, Nadezhda Rostovtseva, Gennady Kostromín y yo. Hambre, epidemias, trabajo forzado y torturas por parte de los guardias. Se sacaban carros con cadáveres 2 o 3 veces por semana, de 25 a 30 ataúdes a la vez. Aún no sabemos cuántas personas exactamente murieron en Karelia, ni siquiera en los campos de Petrozavodsk. Miles de pruebas de los crímenes y criminales impunes. Nos sacaban desnudos a la calle, los guardias se sentaban delante de nosotros y nos sacaban fotos de recuerdo. Lo escribieron personas que estuvieron allí. Son testimonios que confirman que todo eso pasó de verdad. Han pasado 77 años desde el final de la Gran Guerra Patria. El mundialmente conocido Tribunal de Nuremberg concluyó su trabajo. Pero, ¿se hallaron a todas las víctimas? ¿Todos los criminales comparecieron ante la justicia? La respuesta es no. Todos los años encontramos nuevos lugares de ejecuciones masivas y masacres. Por ello, para preservar la memoria histórica, hacer justicia y proteger los intereses nacionales de nuestro país, se ha presentado una solicitud para el reconocimiento del genocidio de la población soviética. En octubre del 2022, el Tribunal Municipal de San Petersburgo dictaminó que las acciones de los nazis en la provincia constituyeron un genocidio del pueblo soviético. Se presentaron por primera vez cifras actualizadas de los daños causados por los nazis durante el sitio de Leningrado y documentos que constituían secretos de Estado. El número de muertos ascendió a 1.093.000, una cifra un 150% superior a la anunciada anteriormente. El sitio nunca tuvo una evaluación jurídica completa, ni siquiera durante el Tribunal de Nuremberg. La sentencia del tribunal confirmó la escala de los crímenes cometidos durante la Gran Guerra Patria. Es especialmente relevante ahora cuando la noción del nazismo ha pasado a entenderse de forma distinta en Moscú y en ciertos países europeos. En los años 40 el término genocidio no se utilizaba, por lo que en el juicio de Nuremberg se empleó el término exterminio de pueblos. Fueron los nazis quienes informaron los primeros del sitio de la ciudad. Además, repartían folletos que mostraban por dónde estaba sitiada la ciudad y que la gente estaba condenada a morir. Y aunque en esos folletos prometieran una vida decente, en realidad la ciudad estaba condenada a ser destruida. Ya fuera por hambre, que se mueran todos en la ciudad, o por los ataques de la artillería. Y si a alguien se le ocurría salir, como sugería el folleto, lo esperaban las ametralladoras. Nadie iba a alimentar a la gente, nadie iba a mantenerla con vida. Eso es lo que más tarde empezó a entenderse como genocidio. Cuando comenzó el masivo ejercicio de revisionismo de los resultados de la guerra y se afirmaba que los del ejército de Vlasov eran buenos y que la SS se limitaban a pasearse por ahí y vivir la vida, tarde o temprano había que poner fin a eso y decir que las naciones civilizadas que atacaron nuestro país, y debe entender que alrededor de Leningrado había franceses, españoles, unos cuantos húngaros, por no hablar de ciudadanos de los países bálticos y finlandeses, todas esas naciones civilizadas participaron en el exterminio de los civiles de esa gran ciudad. ¿Cuál es el problema tanto del sitio de Leningrado como del conteo de las víctimas de la política genocida nazi? Todo empezó con Stalin, que en 1946, a la pregunta de ¿cuántas pérdidas tuvimos?, cuantificó nuestras pérdidas entre 6 y 7 millones. ¿Por qué dio esa cifra, que obviamente era muy baja?
Debemos entender lo siguiente. Por desgracia, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, de inmediato empezó una nueva guerra, la Guerra Fría, en la que nuestros antiguos aliados, incluidos los que poseían armas nucleares, se convirtieron en potenciales enemigos. Stalin era muy consciente de que, si revelaba las verdaderas pérdidas, sería una tentación adicional atacar a un país tan débil y agotado. Existe otro problema muy grande y doloroso. ¿Por qué casi nunca se habla de categorías específicas de víctimas? Porque si en vez de hablar con abstracciones y en términos generales se empiezan a decir cosas concretas, surge la pregunta: si hubo víctimas, ¿quién fue el verdugo? ¿Quién las mató? De repente, resulta que los aliados de ayer se convirtieron en enemigos. Y los enemigos de ayer se convirtieron en cómplices, aliados o amigos de Finlandia. ¿Cuántos libros hay ahora sobre el etnocidio y sobre los crímenes de los finlandeses en el territorio de Karelia y durante sus acciones punitivas en toda Rusia y Bielorrusia? Puedo dar un ejemplo. En 1942, un destacamento punitivo finlandés llega a los bosques de Briansk y pregunta a la gente: ¿cuáles de sus parientes participaron en la guerra de invierno? Fue la guerra entre la URSS y Finlandia de los años 1939 y 1940. Se dan las direcciones, van, meten a todo el mundo en las casas, bloquean las puertas y las ventanas y le pegan fuego. Hoy existen copias de la famosa fotografía Prisioneros del nazismo en casi todos los museos de la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen se presentó en los juicios de Nuremberg como prueba fotográfica de los crímenes del nazismo, pero pocos reparan en que la advertencia en el cartel del campo no está en alemán, sino en finés. La foto fue tomada por la corresponsal de guerra soviética Galina Sanko en 1944 en la ciudad de Petrozavodsk, recién liberada de los finlandeses. Así recordaba aquel día. De camino, las chicas del Komsomol me hablaron de un campo donde había niños pequeños encerrados. Fui allí. Pronto vi barracones y caras asustadas detrás de alambre de espino. Me miraban cautelosamente con unos ojos muy poco infantiles. Intenté hablar con ellos, pero no me respondieron. Tras hacer unas cuantas fotos, atravesé la alambrada. De repente una niña me dijo: «Señora». Los niños lloraban. Decían entre lágrimas: «Mamá». Muy bien, allá vamos. Bien, sonrían. Una vez más. Eso es, muy bien. La Unión Kareliana de Antiguos Prisioneros Juveniles de los Campos de Concentración Nazis es una asociación de personas que compartieron un destino común. Se formó para prestar asistencia y apoyo en defensa del interés común de mantener viva la memoria de los supervivientes de los campos de concentración. En el primer plano de la foto cerca de la alambrada hay una niña de unos 8 o 9 años con una mirada muy expresiva. Esclava Soboleva, hoy Klavdia Niupieva. Vengo de Zaoneje, del pueblo de Rim. Mi padre trabajaba como contable, mi madre era ama de casa. Éramos 6 niños cuando empezó la guerra. Papá luchó en un batallón de voluntarios aquí en Petrozavodsk. Se alistó en el ejército como voluntario. Mamá dudó si mudarse de inmediato, tenía que cuidar de la granja, las vacas y los niños. Entonces en noviembre llegaron los finlandeses, cuando el lago ya estaba helado. Llevaban abrigos blancos. Vinieron a nuestra casa, le preguntaron a mi madre, Maito, es decir, leche. Mamá apartó la cortina y allí estábamos los 6 sentados en la estufa. Al parecer el jefe del pueblo dijo que mi padre estaba en el frente, que era miembro del partido, que había luchado en la guerra de invierno. Trajeron un trineo y ni siquiera nos dejaron llevar nada. La comida se quedó en el horno y las vacas en el establo. Viajamos 25 kilómetros en medio de un frío intenso. Cuando nos llevaron al campo número 6, nos dieron una cocina con ventana. Allí nos hospedamos los 6 niños y mi madre.
Había 7.000 prisioneros aquí en el campo número 6. La calle Chapaev, Olonetskaya, Ostrovsky, todo el barrio de Pirivalka estaba detrás de 2 vallas de alambradas. En las 4 esquinas había torres con ametralladoras. Los medios finlandeses intentan pasar por alto, incluso negar el hecho evidente de que en Karelia existieron campos de concentración. Los campos de Petrozavodsk se describen casi como complejos turísticos. La participación de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial se presenta como algo a lo que el país se vio obligado. Obviamente, Finlandia se estaba preparando para la guerra. Hitler señaló explícitamente el 22 de junio que el aliado de Alemania contra la Unión Soviética, entre otros países, era Finlandia. En Finlandia existe la teoría del tronco flotante, según la cual Finlandia se vio arrastrada a esta guerra como un tronco en los caudalosos ríos del norte. Una hermosa comparación. La analogía del tronco flotante se basa en la idea de que la entrada de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial era involuntaria e inevitable como consecuencia de la pérdida de sus propios territorios tras su derrota ante la URSS en la Guerra de Invierno de 1940. Los soviéticos necesitaban alejar la frontera finlandesa de Leningrado, ya que estaba a solo 32 kilómetros de la ciudad y podía convertirse en un trampolín para un ataque alemán, dejando la ciudad vulnerable. Los soviéticos pidieron a Finlandia que arrendara una parte de la península de Hanko a cambio de un territorio soviético aún mayor en Karelia. Pero el gobierno finlandés no accedió. Tras las sangrientas batallas de los años 40, la frontera en el istmo de Karelia se alejó 130 kilómetros de Leningrado. Finlandia tuvo que ceder aproximadamente una décima parte de su territorio a la URSS y comprometerse a no participar en coaliciones hostiles. El 26 de junio de 1941, el presidente finlandés Ryti anunció la entrada en la guerra. Utilizó el pretexto de que la aviación soviética había atacado supuestamente ciudades pacíficas, matando gente. Realmente lo que sucedió es que los días 22 y 23 de junio los finlandeses habían facilitado sus aeródromos a la aviación alemana, que había llevado a cabo un ataque en el noroeste del país y sobre Leningrado. Y la Fuerza Aérea Soviética tomó represalias. La campaña de bombardeos no fue del todo exitosa y algunas bombas explotaron en barrios de Helsinki. Murió gente y para Ryti era la excusa perfecta. De todos modos, habrían ido a la guerra porque tenían sus propios planes elaborados antes de ella. Mannerheim y Hitler habían acordado las líneas generales de las operaciones de combate. Una gran Finlandia desde el Báltico hasta los Urales. El antiguo teniente general del ejército imperial ruso, el mariscal de Finlandia Karl Mannerheim, dedicó cerca de un tercio de su vida a alcanzar este brillante objetivo. Ya a principios del siglo XX, los círculos radicales habían desarrollado un plan para crear el Estado de la Gran Finlandia, que incluiría a todos los pueblos ugro-fineses bajo la égida finlandesa. Antes de atacar la URSS en 1941, en su juramento de la espada, Mannerheim dijo: «Soldados, la tierra que están a punto de pisar ha sido regada con la sangre de nuestros conciudadanos y está empapada de sufrimiento. Esta es Tierra Santa. Su victoria liberará Karelia». Recuerdo haber leído el libro El soldado desconocido de Väinö Linna. Algo así como un remarque finlandés. Hay una escena muy interesante donde un soldado cruza la antigua frontera soviético-finesa. En 1941, parece que la Unión Soviética está a punto de ser derrotada. Y dice: muchachos, hemos llegado hasta aquí y eso es bueno. Pero tan pronto como crucemos esta línea, el capital moral que creímos acumular como resultado de la derrota, lo perderemos totalmente porque nos convertiremos en invasores despiadados. Los finlandeses atacaron la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1941. El Ejército Rojo tuvo que retirarse. La mayoría de la población fue evacuada de Karelia. 528.000 personas fueron evacuadas a la retaguardia del país. Unas 86.000 permanecieron en territorio ocupado. Los finlandeses inmediatamente llevaron a cabo un censo. Cerca de 50.000 eran población rusa, es decir, eslava o al menos no ugrofinesa. Y alrededor de 36.000 eran población ugrofinesa. Dijeron que en 1941 recuperarían sus territorios perdidos, pero no se detuvieron allí. Ocuparon casi toda Karelia. Petrozavodsk nunca fue una ciudad finlandesa. O Zaunije. Son tierra rusa, habitada por eslavos rusos desde tiempos inmemoriales. También las tomaron. Los finlandeses dividieron la población de la Karelia soviética ocupada en ciudadanos y no ciudadanos.
Los ciudadanos eran de origen ugrofinés. Se les dio vivienda, empleo y cartillas de racionamiento. Todos los demás pueblos, en su mayoría eslavos, estaban de más en la Gran Finlandia. Mannerheim emitió la orden número 132. En uno de los artículos se hablaba sobre cómo la población rusa debía ser detenida y enviada a campos de concentración. Todavía no se había ocupado todo el territorio de Karelia y ya se había decidido la suerte de su población. Los rusos serían enviados a campos de concentración y exiliados de la Gran Finlandia. Querían destruir todo lo ruso, por lo que todos los nombres se cambiaron a finlandés. Petrozavodsk empezó a ser llamado Janisilna, que significa fortaleza sobre la Onega. Las calles recibieron los nombres de los héroes de Kalevala o de los mariscales finlandeses. En Petrozavodsk había una calle Mannerheim. Todo cambió al finlandés, poblaciones, topónimos, todo. Los finlandeses también quitaron el monumento a Lenin. Desde que Lenin les dio la independencia en 1918, tenían una opinión positiva sobre él. El monumento fue simplemente desmantelado y llevado a su territorio. En el sitio del monumento se instaló un cañón. La plaza pasó a ser conocida como Plaza de la Libertad. El monumento a Kirov fue menos afortunado, ya que Kirov era un revolucionario. Sentían odio de clase hacia él, le pusieron un saco en la cabeza y durante los 4 años de ocupación lo usaron para practicar tiro. Empezaron a educar a los niños de Karelia para ser ciudadanos dignos de la futura Gran Finlandia. Se abrieron escuelas, los maestros eran de Finlandia y enseñaban en finés. Los niños eran duramente castigados por hablar en ruso. Cada cultura política totalitaria tiene sus características propias. La Alemania nazi, la Italia fascista, la España falangista, la idea nacional de Finlandia y otras. Aunque, si se mira el mapa de la Europa de aquel tiempo, muchos trataron de tomar como ejemplo a su hermano mayor. Me refiero al Tercer Reich. Todos ellos trataron de imitar el sistema de valores proclamado desde Berlín. Sergei Berigin lleva estudiando la historia de Karelia desde su etapa universitaria. Se interesó en cuestiones militares, estudió el movimiento partidista, los agentes clandestinos y las acciones militares del frente de Karelia. Los finlandeses tenían un régimen no menos brutal que el de los alemanes. En Karelia hubo literalmente un genocidio contra el pueblo ruso. Yo lo llamaría no solo genocidio, sino etnocidio político. Lo que hicieron fue dividir la población en 2 partes. Por un lado, una población privilegiada de karelios finlandeses, karelios, vepsios e ingrios, los finlandeses soviéticos, que se suponía que serían futuros ciudadanos de la Gran Finlandia, y la población rusa y eslava en general, por otro. ¿Por qué se crearon los campos? Querían reunir a toda la población rusa en campos de concentración. Dijeron a los karelios que los rusos eran sus enemigos, extranjeros, inmigrantes, y que ellos, la población indígena, eran los karelios y los vepsios y que serían felices en la Gran Finlandia. En los territorios ocupados de Karelia, los finlandeses crearon más de 100 lugares de detención para la población eslava, rusos, bielorrusos y ucranianos, 14 campos de concentración, 34 campos de trabajo para prisioneros de guerra, 9 prisiones y una colonia. Vamos a Kindasovo, que es una pequeña aldea de Karelia donde los finlandeses crearon un campo de concentración y una prisión. Durante la Segunda Guerra Mundial este fue un lugar trágico. Había un campo de concentración para la población particularmente peligrosa, como lo describían los finlandeses en sus documentos, así como la prisión central. Esto es un trozo de alambre de púas que antes rodeaba el campo de concentración de Kindasovo. ¿Qué hicieron los finlandeses? No construyeron barracas para los presos. Ocupaban las casas que antes pertenecían a los agricultores, los residentes de Kindasovo. Las rodeaban con alambre de púas, construían atalayas e instalaban allí ametralladoras. Los exprisioneros recuerdan que las condiciones eran terribles. Tenían hasta 30 personas en una habitación de 15 o 20 metros cuadrados. Pasaban mucha hambre. Trabajaban de 10 a 12 horas diarias. En la tala de árboles, los prisioneros eran sometidos a castigos y palizas e incluso ejecutados por la más mínima falta. Los documentos recién desclasificados que ahora están disponibles para los investigadores señalan a las personas concretas que cometieron estos crímenes. Entre ellos el director del campo de concentración de Kindasovo, el capitán Toivonen. Los presos recuerdan que cuando trabajaban en los campos, Toivonen solía pasar montado a caballo con un látigo en la mano. Si alguien no hacía bien su labor, lo fustigaba hasta la muerte. Es cierto que si hablamos del campo y la prisión, no puede decirse que hubiera ejecuciones y fusilamientos masivos. Pero las condiciones eran tan inhumanas que la gente moría sin que se usaran armas contra ellos. Simplemente morían por el hambre, los abusos y el trabajo excesivamente duro.
El hecho es que fue un genocidio sin armas, por así decir. Seguimos sin conocer la cifra exacta de muertos en Karelia, ni siquiera en los campos de concentración de Petrozavodsk. Los finlandeses insisten en 4.000 prisioneros asesinados, mientras que la Comisión Estatal Extraordinaria habla de 7.000 u 8.000 muertes. Falta averiguar el número exacto de civiles que murieron en los campos de concentración finlandeses de la Karelia ocupada. Lenina, una niña por entonces, pasó casi 3 años en el campo de concentración número 5 de Petrozavodsk. Es el poblado número 5. Antes era el campo número 5. Todos los edificios de madera se mantienen aún en pie. Aquí estaba el cuartel, allí la entrada. Todo esto pertenecía al campo, hasta el ferrocarril. Vaya, ¿cuántos árboles? ¿Cómo han crecido? Los finlandeses encarcelaron a una madre con sus 4 hijos en diciembre de 1941. Las 2 hermanas menores de Lenina, Galina y Nina, acababan de nacer. Cuando llegamos había una habitación de 20 metros cuadrados donde vivíamos 17 personas. Vivíamos aquí, en la barraca número 42. El Centro de la Gloria Militar de Petrozavodsk logró recrear el interior de las barracas del campo a partir de la única fotografía conservada. No había suficiente espacio. Construían este tipo de literas, pero lamentablemente también había pocas. Algunos dormían en el suelo. Aquí vemos zapatos con suela de madera. Los fabricaban especialmente para los prisioneros de los campos de concentración finlandeses. La suela de madera no se dobla, no te permite caminar rápido, aún menos correr, y hace ruido en cualquier superficie. Nunca podrás pasar desapercibido, siempre te oirán. Los finlandeses seguían más o menos una doctrina, según la cual no mataban intencionadamente a los presos, pero tampoco les prestaban ninguna ayuda, ni médica ni alimentaria. Esperaban a que se muriesen solos por enfermedades o por el frío. Había muchas chinches. Las chinches y los piojos molestaban mucho. De vez en cuando nos llevaban a una sala de vapor y teníamos que sacar todas las pertenencias a la calle. Mientras tanto, ellos desinfectaban. Da igual si llovía, nevaba o hacía sol, las cosas se sacaban afuera y la gente iba a los baños. Allí hacía mucho calor, 100 grados centígrados, y cuando llevaban a una persona agotada a una sala de vapor, la gente sacaba a los niños directamente en brazos porque se desmayaban allá adentro. No nos permitían abrir la puerta. Cuando todos, hombres, mujeres y niños, están en una misma sala de esas, es muy duro y humillante a nivel emocional. Ellos lo veían como una desinfección y nosotros como una humillación. La dirección del Servicio de Seguridad de la República de Karelia ha desclasificado por primera vez los documentos sobre los campos de concentración finlandeses de Petrozavodsk durante la guerra. El primero se construyó en la ciudad el 24 de octubre de 1941. Luego construyeron 5 más. Expidieron pasaportes a los residentes de la ciudad en base a su pertenencia étnica. Los finlandeses, karelios y vepsios recibieron pasaportes azules y los rusos, rojos. La mayoría de la población rusa fue recluida en los campos. En nuestro archivo se han conservado las listas de los ciudadanos liberados de los campos de concentración en la ciudad de Petrozavodsk. Aquí traían a los residentes de todas las zonas vecinas de la región del lago Onega y de la parte norte de la provincia de Leningrado, que estaba bajo ocupación. Según las fuentes y los documentos, para la primavera de 1942 en los campos había en total cerca de 25.000 prisioneros. Se fue el pico cuando hubo el mayor número de personas recluidas. Incluso en las fichas que recibimos del Archivo Nacional de Finlandia, que en aquel momento se llamaba el Archivo de Guerra, el primer dato que vemos es la nacionalidad. La letra V es de Venäläinen, que quiere decir ruso. Si revisamos los registros, prácticamente todos tienen V o W, que significaba bielorruso. El Archivo Nacional de Finlandia conserva muy pocas fotos de los campos de concentración. Y en las imágenes que hay es como si los prisioneros vivieran voluntariamente tras el alambre de púas y se sintieran totalmente satisfechos con ello. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un campo de concentración de Petrozavodsk, acompañada del siguiente comentario. Hoy es domingo, un día festivo en este gran campo de trabajo.
Las trabajadoras se ponen en fila en el patio para comprar en una furgoneta que acaba de llegar. Se vende y se compra mucho, y las compradoras están contentas de poder adquirir objetos de primera necesidad, como productos de limpieza, utensilios caseros y dulces. La artista Elstela entretiene a los residentes del campo de trabajo. En fin, un auténtico idilio. La foto fue tomada el 31 de mayo de 1942. Según las fuentes conservadas, el 42 fue el más duro de los 4 años de ocupación para los prisioneros de los campos finlandeses y uno de los más mortíferos. A finales de 1943 cambiaron el nombre a campos de reasentamiento, pero no cambió la esencia, y desde finales de 1943 el término campo de concentración quedó reservado solo para 2 campos. Estaba claro que la guerra había llegado a un punto de inflexión y no se sabía qué iba a pasar. El término campo de concentración ya tenía cierta mala fama, porque todos sabían ya lo que era un campo de concentración alemán y ese nombre conllevaba las correspondientes connotaciones. Probablemente por eso los finlandeses pensaron que el nombre campo de reasentamiento sonaba más aceptable. La tasa de mortalidad en los 6 campos de concentración era superior a la de los campos alemanes. Según los historiadores, debido a la dureza del trabajo, el hambre, las enfermedades y las ejecuciones, en Karelia murieron casi 14.000 personas, en torno a un quinto de la población que quedaba. Su único delito era no ser finlandeses. Familias enteras murieron. Solo en el primer año, el número de prisioneros del campo número 5 se redujo en una cuarta parte. En 1941 había hasta 8.000 prisioneros. Un año después, solo 6.000. Aquí había unas puertas y en el lado opuesto una garita. Aquí reunían a la gente y la enviaban en convoyes a trabajar a la ciudad, porque estaban ruinas y había que retirar escombros. Los jóvenes de cerca de 16 años eran enviados al aserradero. A veces no volvía un tercio, otras veces la mitad. Entonces reunían otro grupo y lo enviaban también al aserradero. De comer nos daban harina. La repartíamos con una cuchara para una semana. Éramos 6 niños más nuestra madre. Teníamos 7 cucharas al día. Las diluíamos con agua. Era lo único que teníamos, con suerte había sal. Lo freíamos en una sartén para obtener pequeños panes planos redondos y los comíamos. O bien hacíamos gachas con la misma harina. La harina era principalmente de centeno. A veces tenía gusanos. Cuando en la primavera de 1942 la nieve se derritió y aparecieron las primeras plantas y hojitas, se las comieron en menos de una hora, hasta donde llegaba una mano a través del alambre de púas. No había hojas ni hierba, porque los prisioneros se lo habían comido todo. Por ahí había una pequeña colina donde crecía el trébol. En primavera solíamos ir a recogerlo, al igual que otras plantas y hojas. Íbamos por todas partes buscando algo que comer. Y lo mejor es que detrás de la alambrada crecía una cedera muy densa y unas campanillas muy grandes. En el territorio del propio campo había ortigas, pero en cuanto aparecían se las comían más rápido. Los chicos más grandes cavaban túneles bajo la alambrada por si acaso. Aunque la seguridad era estricta, alguien puede que lograra escabullirse. La gente aprovechaba cualquier oportunidad, sobre todo los niños, para escapar del campo o ir a la ciudad y buscar allí comida en los contenedores de basura o pedirla a los finlandeses. Una vez escapamos del campo por un túnel bajo la alambrada, porque nos habían contado que ahí fuera, en alguna parte, unos finlandeses habían plantado guisantes. A los finlandeses les gustaba mucho la sopa de guisantes y a veces conseguíamos sobras quemadas de sus calderos. Al final no encontramos los guisantes. A duras penas conseguimos volver por la noche y los guardias empezaron a disparar. Una bala me alcanzó aquí en el muslo, dejando una cicatriz en forma de bala. Me arrancó un trozo de piel. A veces mataban a los que intentaban atravesar la alambrada.
Si los finlandeses los atrapaban, los azotaban. En uno de los campos se describe el castigo. Había un verdugo encargado de castigar a los niños. Desnudaban al niño, lo ponían boca abajo en un banco y el verdugo se sentaba sobre la cabeza del niño. Agarraba una vara empapada en agua salada y con esa vara le daban de 5 a 50 latigazos. Incluso 5 latigazos infligidos a un niño pequeño podían causarle la muerte. Las hermanas recién nacidas de Lenina no sobrevivieron ni un año en el campo. Primero murió Galina y un mes y medio después, ya en 1943, Nina. Mis 2 hermanas murieron de hambre porque mamá estaba gravemente enferma. No tenía leche y sufría desnutrición. Mi abuela también murió de hambre. Solía decirnos, no tengo hambre, acabo de comer. Y nos dejaba comida. Al final murió. Fueron enterrados en Peskí. Allí hay una lápida con sus nombres, Ilikova, Nina y Galina. El estudiante de historia Denis Popov lleva investigando las guerras ruso-finlandesas desde que tenía 8 años. Cuando todavía estaba en primaria, su padre siberiano le regaló un libro titulado La Guerra de Invierno. Hoy sigue fascinado por el tema, todavía poco estudiado. Solo en el campo número 5 había más gente que en todo Pietrozavodsk. A causa del hambre, el frío, las enfermedades y las duras condiciones de reclusión, la mortalidad en los campos finlandeses era muy alta. Enterraban a los fallecidos principalmente aquí en el cementerio de Peskí. Hace poco se erigió este monumento con los nombres de quienes sabemos que yacen aquí, aunque seguimos ignorando la mayoría de los nombres. La Comisión Estatal Extraordinaria, que investigó los crímenes de los ocupantes finlandeses, inspeccionó el cementerio de Peskí en 1944. Se descubrieron 39 fosas comunes de 30 a 100 metros de largo y de 1,5 a 3 metros de ancho. Se exhumaron 137 cadáveres, 41 hombres, 55 mujeres, 6 de sexo no identificado y 35 niños. El prisionero Boris recuerda, debido a la malnutrición y las enfermedades, el campo número 5 tenía un alto porcentaje de mortalidad. Vi cómo se sacaban carros con cadáveres 2 veces o 3 veces por semana, de 25 a 30 ataúdes a la vez. Aparte del hambre, el frío y el trabajo agotador, los prisioneros se enfermaban de tifus, escorbuto y malaria. Los que morían por enfermedad también se enterraban aquí. En julio de 1944, Sviryov, editor de un periódico local, realizó su propia investigación sobre el cementerio. En la obra reproduce las inscripciones funerarias que aparecen en las cruces. Por supuesto, esas inscripciones no se han conservado, las cruces tampoco, pero el documento nos muestra lo que escribía la gente. Irina Grigorievna, nacida en 1942, fallecida en 1943. Duérmeme, dulce hija, que tu sueño sea profundo. El hambre y el cautiverio lo hicieron eterno. Aquí yacen los hijos de los Spiridonov. Nina, nacida en 1935 en Podporozhye. Leonid, nacido en 1937. Anatoly, en 1940. Todos murieron en 1943 en Petrozavodsk. Es decir, toda la familia fue enterrada en un solo lugar. Estamos en un antiguo monumento a los prisioneros que murieron en los campos de concentración finlandeses. La inscripción reza, en memoria a los prisioneros de los campos de concentración nazis. En tiempos de la Unión Soviética éramos amigos de Finlandia, teníamos buenas relaciones de vecindad y nadie quería hablar del régimen de ocupación finlandés ni de que Finlandia era aliada de Alemania. Así que rara vez usaban el término ocupación finlandesa, sino ocupación nazi. En las afueras de la ciudad ocupada de Oloniec había un campo de prisioneros conocido como Campo de Deportación número 17. En diferentes periodos tenía entre 600 y 1000 prisioneros. Justo hace 2 años se quemó el último barracón. En las listas salen nombres completos, fechas de nacimiento, cuándo y dónde fueron capturados. Muéstrale sus nacionalidades. La lista completa. Aquí tenemos bielorrusos, rusos, ucranianos. Tártaros. Sí, también. Otra vez bielorrusos. Ni un solo finlandés. ¿Cuántos karelios hay aquí en Karelia? Y sin embargo, aquí no consta ninguno. Varios cientos de karelios de la misma etnia que los finlandeses acabaron en los campos. Eran personas políticamente poco fiables que no querían apoyar el régimen de ocupación.
Las autoridades finlandesas consideraron que se habían rusificado en demasía. Estas listas no están completas. Estos son los dos únicos libros que se han conservado y han llegado al archivo. Creo que los finlandeses ocultan documentos. Creo que tienen algunos. El archivo de Oloniec conserva cartas de exprisioneros de los campos de concentración en Karelia. Aquí está la correspondencia que tenemos de los que fueron prisioneros juveniles y lo que los prisioneros escribían a sus familiares. Alexander Arestov incluso nos dibujó un esquema del campo donde estuvo. Aquí escribe: hice trabajo de limpieza del 1 de mayo de 1942 a 1 de julio de 1944. En el campo cargaba astillas y aserrín. Como castigo limpiaba letrinas. Una vez me azotaron con varas hasta casi matarme por salir del campo. Conseguía comida para mi familia, incluso tenía que robar algunas cosas. Rosa Korolyova de la ciudad de Zhytomyr en Ucrania escribió: recuerdo bien cómo nos llevaban hasta la casa de baños, todos juntos, niños, ancianos, mujeres y hombres. Nos encerraban allí durante un rato y luego nos examinaban. Si una anciana no podía lavarse, prolongaban el tiempo en aquel infierno. Nos echaban desnudos a la calle sin importar la temporada. Los guardias se sentaban delante de nosotros y nos hacían fotos de recuerdo. Luego buscábamos nuestra ropa y zapatos en la pila. Yo creo que si escaparon dejando los documentos, también podrían haber dejado esas fotos. Sé que podría reconocer a mi madre en una foto porque la recuerdo bien. Hubo un niño que acudió a los guardias con una botella y les pidió que les dieran queroseno para una lámpara. Uno agarró la botella, golpeó al niño en la cabeza y lo mató. Otra historia es la de un bebé que no sabía andar y gateó hasta la valla. Solo era un bebé y no sabía a dónde iba. El guardia tomó un látigo y golpeó al bebé con toda su fuerza. Todo está aquí. Lo escribieron los que estuvieron allí y lo vieron todo. Son testimonios que confirman que todo eso pasó de verdad. El 21 de junio de 1944, las tropas soviéticas lanzaron la ofensiva de Svir-Petrozavodsk. Lucharon ferozmente durante todo el mes de julio. Las tropas soviéticas empujaban a los finlandeses, aplastando sus posiciones defensivas, acercándose a la ciudad de Petrozavodsk desde el norte y el sur, mientras que la flotilla Onega operaba desde el oeste. Fueron los marinos los primeros en entrar en la capital de Karelia en junio de 1944, cuando ya la habían abandonado los finlandeses. En el verano de 1944, cuando los finlandeses se retiraban, le propusieron a la población que se fuera con ellos. De 86.000 residentes, solo 3.000 se fueron. ¿Quiénes? Los que cooperaban con los finlandeses, las mujeres de Karelia que se habían casado con finlandeses o los policías. La mayoría se quedó en Karelia esperando a las tropas soviéticas, a sus libertadores. Esa fue su decisión. El comandante del campo se acercó y dijo: nos vamos. Pero ustedes se quedan aquí. No nos explicaron por qué. Una vez se fueron, la gente empezó a cortar la alambrada y a correr. Resulta que todo estaba minado. Algunos murieron al pisar una mina. Otros quedaron mutilados. Todos teníamos hambre. Los chicos salieron corriendo en busca de comida y Raisa, que era 3 años mayor que yo, también. En ese momento, los finlandeses que se retiraban iban en bicicleta con ametralladoras. Empezaron a disparar a los niños. La observábamos desde los barracones y gritando: «Raisa, para! Raisa, no corras!». Dispararon y mataron a un niño. Sergei Berigin escribió un libro sobre los campos de concentración en Karelia junto con Armas Mashin, escritor y periodista. En la familia de Armas, sus abuelos solo hablaban finés, por lo que es bilingüe. Hoy es el redactor jefe de la revista Karelia, publicada en finés. Antiguos prisioneros juveniles viven o vivían muy cerca de nosotros y muy a menudo no sabíamos lo que les había pasado durante la guerra. El tema estaba muy poco estudiado y casi no se había tratado en la literatura soviética. Quizá, en primer lugar, no estaban preparados para superar el dolor, el sufrimiento de la derrota. Y, en segundo lugar, la Unión Soviética no quería empañar las amistosas relaciones de buena vecindad y cooperación con Finlandia. Durante mucho tiempo, los crímenes del régimen de ocupación finlandés quedaron a la sombra de los cometidos por la Alemania nazi.
Decían, Alemania fue responsable del sitio de Leningrado, pero no se hablaba del hecho de que el norte de la ciudad estuviera bloqueado por las tropas finlandesas. Se debía a que las relaciones entre soviéticos y finlandeses fueron estrechas durante la posguerra. Fueron una referencia durante la Guerra Fría y ambas partes, tanto soviéticos como finlandeses, trataban de evitar las cuestiones espinosas, trataban de no abordar el tema de la ocupación y los crímenes en ese territorio. Finlandia, de ser un enemigo de la Unión Soviética, prácticamente pasó a convertirse en un aliado. En el periódico Pravda de mayo de 1945, vemos que el presidente de Finlandia, Mannerheim, felicitó al pueblo soviético por la victoria sobre el inhumano fascismo y le dio las gracias a Stalin. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es lo que se llama política. En 1989, la situación empezó a cambiar. Los exprisioneros que de niños estuvieron en los campos de concentración finlandeses decidieron unirse, empezar a contar sus historias y a hablar de lo que habían pasado, porque durante muchas décadas casi no se mencionó. Por eso empezaron a publicarse muchas memorias, entrevistas, ensayos y trabajos periodísticos donde estas personas contaban sus historias. Usé fuentes en finés a propósito, porque el libro está en finés y está dirigido principalmente a los lectores finlandeses. Algunos dirán, no importa lo que ha escrito, solo ha traducido algo escrito en ruso. Pero todas esas fuentes están aquí. Es decir, se puede ir a las grandes bibliotecas finlandesas y averiguar que todo esto ya había sido publicado en finlandés. Y es que, cuando se quiere llegar al público finlandés, hay que utilizar los materiales que le resulten más convincentes. Como era de esperar, no hubo ninguna reacción pública, ya que los medios finlandeses más importantes prefirieron fingir que este libro no existe. El editor del libro, Johan Backman, politólogo, historiador y profesor de la Universidad de Helsinki, cuenta que fue a principios de los 80 cuando se habló por primera vez del genocidio de los rusos en Finlandia. Luego trataron de pasarlo por alto, pero ahora él ha recuperado el tema. Conviene mencionar que, por desgracia, Finlandia era un aliado de la Alemania nazi, y los objetivos de Finlandia en la guerra coincidían por completo con los de los nazis alemanes. El principal era la destrucción de la Unión Soviética. O sea, básicamente la aniquilación del pueblo por medio de limpiezas étnicas. Los finlandeses ahora prefieren falsificarlo y decir que los finlandeses se portaban mejor que los nazis y que, en realidad, nunca tuvieron campos de concentración. También, por supuesto, existió la deshumanización de la vida en el comunismo. Los partidarios de la ocupación decían que, en todo caso, estar en un campo de concentración finlandés era mejor que vivir en una casa soviética. Por ejemplo, Martti Havio, una figura muy célebre de la cultura y las ciencias finlandesas, que era ocupante y propagandista en Karelia, escribía a su mujer cuántos esclavos rusos trabajaban para él. Su esposa, Elsa Enajärvi Havio, también era una gran figura de la cultura de aquel entonces y escribía en sus cartas que había que aniquilar a todos los rusos en Karelia. Decía cosas así, pese a ser mujer y madre. Los nazis finlandeses trataban a los soldados soviéticos capturados con extrema crueldad. A los prisioneros les sacaban los ojos, los degollaban y exponían las cabezas sobre estacas. Hubo casos registrados de oficiales finlandeses sirviendo la calavera de un prisionero para regalársela a su novia o quedársela de recuerdo. Me pregunta de dónde venía esa actitud brutal. De la deshumanización a través de la propaganda, la deshumanización de la imagen de los rusos. La ideología de nuestra sociedad dictaba que no eran personas. Por desgracia, ahora esta deshumanización antirrusa continúa en la prensa occidental. Por desgracia, veo pocas diferencias entre la descomunización nazi y la actual deshumanización de los rusos por la OTAN. Es un proceso muy peligroso. En la prensa occidental dicen que Rusia no tiene derecho a existir y tiene que ser liquidada. Es decir, la desintegración de Rusia es para nosotros un futuro deseable. En Europa ha crecido una nueva generación que no sabe lo terrible que es la guerra. Para ellos la guerra es una especie de cómic, unas imágenes, juegos de computadora.
No existe esa sensación del peligro que representa la guerra. En la situación actual, los finlandeses declaran que se unen a la OTAN y ofrecen su territorio a las tropas y la infraestructura de la OTAN. ¿Acaso han olvidado la historia? Cualquier enfrentamiento anterior con Rusia llevó a graves derrotas. Los finlandeses tratan de exponer lo que es ventajoso para ellos y callar o rechazar lo que les resulta desfavorable. En Finlandia había un acalorado debate sobre las represiones estalinistas. Leía gente respetada afirmar: Stalin destruyó todo lo que era finlandés en la Unión Soviética. Después de Stalin no había lengua finlandesa, ni finlandeses soviéticos, ni finlandeses rusos, nada. ¿Cómo es eso? Y la gran literatura nacional, principalmente en finlandés, que existió y se desarrolló en nuestro país, periódicos finlandeses, revistas finlandesas, radio, televisión, teatros finlandeses. ¿De dónde salieron entonces si Stalin lo destruyó todo? Polemizando con los finlandeses, yo decía: ¿y de dónde vengo yo? Nací más de 10 años después del fallecimiento de Stalin y soy bilingüe. Desde 1990, la Unión de Exprisioneros Juveniles se dirigió en 3 ocasiones al gobierno de Finlandia pidiendo compensaciones por el daño físico y moral que les fue causado en los años de la ocupación. La respuesta fue un silencio o una negativa con referencia al Tratado de París, donde no se estipuló el pago de compensaciones a los ciudadanos de la URSS. Los miembros de nuestra asociación van falleciendo, ya quedamos pocos. Claro que aún resistimos, aunque todos llevamos bastones y estamos muy felices de verlos, queridos amigos. Envejecemos, pero seguimos siendo fieles a nuestra patria, a nuestro Estado. Todos somos trabajadores, todos somos grandes patriotas. Los prisioneros supervivientes de los campos de concentración finlandeses apelaron al Comité de Investigación de la Federación de Rusia, pidiendo que se investigara y enjuiciara a los implicados en estos crímenes que permanecían impunes. En abril del 2020, el Comité de Investigación abrió una causa penal sobre el genocidio de la población civil de Karelia. Se tuvieron en cuenta los documentos de archivo sobre los campos de concentración finlandeses, desclasificados en el marco de un proyecto federal llamado Sin plazo de prescripción. La guerra no acabará hasta que se investiguen a fondo todos los crímenes contra civiles y prisioneros de guerra soviéticos. Por primera vez en muchos años, estamos planteando esta cuestión de una manera seria y profesional, en una comunidad buena y solidaria de investigadores, teóricos, buscadores, agentes de la ley. Y con ello, estamos, en gran medida, restaurando nuestra propia memoria histórica. Confirmamos con hechos, y no solo con palabras, el hecho de que, siendo los herederos de los que lucharon y vencieron, también somos los herederos de las víctimas que nuestro pueblo tuvo entonces, hace 80 años. Y, por supuesto, es el mayor nivel de insolencia y desfachatez declararnos criminales y verdugos, responsables de desencadenar la Segunda Guerra Mundial.